Si te atreves a apagar este video ahora, escucha mi advertencia. Las sombras que arrastré al infierno seguirán tu olor, y esta misma noche te encontrarán al pie de tu cama. No vendrán a hacerte daño, no al principio. Solo querrán ver de cerca el alma que pronto me pertenecerá, para aprender la forma de tu miedo y el sabor de tu desesperación. Soy el guardián de los condenados, y hoy te hablaré de ella, la bruja que creyó que podía engañarme. No la invoqué. Oh, no. Mi trabajo es mucho más pasivo, mucho más elegante. Yo no llamo. Yo soy la puerta que siempre ha estado ahí, esperando a que los desesperados y los arrogantes encuentren la llave. Y ella, Lisandra, era ambas cosas en una medida tan perfecta que su alma vibraba como la cuerda de un laúd afinado para una balada de condenación. La sentí mucho antes de que pronunciara mi nombre. La sentí como una perturbación en el tapiz de la realidad, una puntada rebelde tirando de los hilos del destino, intentando tejer su propio patrón con una aguja robada. Los mortales que me buscan suelen venir rotos, suplicantes, apestando a la leche agria del fracaso. Vienen de rodillas. Lisandra Number. Ella vino de pie, con la espalda tan recta como una aguja de obelisco, y la barbilla levantada en un ángulo de desafío que encontré adorable. No me buscó en un cruce de caminos polvoriento a medianoche. ¡Qué cliché tan vulgar! Ella sabía más. Había pasado décadas encorvada sobre textos prohibidos, manuscritos encuadernados en piel que no era de animal, aprendiendo los matices del poder. Sabía que para llamar a una entidad como yo, no se necesita un lugar, sino una herida. Un punto débil en el velo que separa vuestro frágil mundo del mío, eterno y hambriento. Encontró el suyo en un bosque olvidado, un lugar donde una batalla antigua había envenenado la tierra hasta tal punto que ni la hierba se atrevía a crecer. Los árboles eran esqueletos negros y retorcidos, sus ramas garras suplicantes arañando un cielo perpetuamente gris. En el centro de este círculo de desolación, levantó su altar. No de piedra, sino de espejos rotos, cada fragmento reflejando una versión mutilada del cielo. Era una declaración, una obra de arte. Estaba usando la fealdad del mundo para crear un faro que solo la oscuridad podía ver. Sentí su llamado como un tirón en una red invisible que conecta todas las cosas. Fue una llamada precisa, no un grito desesperado. Fue la llamada de un artesano que requiere una herramienta específica. Y esa herramienta, en su magnífica soberbia, creía que era yo. Dejé mi trono de lamentos solidificados y me deslicé a través de las grietas de la existencia, mi forma una mancha de noche más oscura que la noche misma. El viaje no es un parpadeo, es un deleite. Saboreo el terror de las criaturas menores que se apartan de mi camino. Siento la urdimbre de vuestro mundo cediendo a mi paso, un tejido endeble bajo una presión insoportable. El aire a mi alrededor se enfrió. El olor a ozono y a promesas rotas se aferró a las ramas muertas. Cuando me materialicé ante su altar de reflejos rotos, no lo hice con cuernos y azufre. Eso es para los cuentos de niños y los demonios menores que necesitan de tales disfraces. Me presenté como una columna de silencio, una ausencia en el aire que era más sólida que la propia piedra, un vacío con forma de hombre, vestido con las sombras del propio bosque. Ella no se inmutó. Estaba de pie al otro lado del altar, y la luz de las velas negras que había encendido danzaba en sus ojos, pero no revelaba ningún miedo. Era alta, su cuerpo una caligrafía de poder contenido. Su cabello era del color del vino tinto derramado bajo la luna, y vestía túnicas de un negro tan profundo que parecían beber la luz. En sus manos no sostenía un grimorio, sino una única flor de acónito, su veneno un símbolo de su propio conocimiento peligroso. «Te esperaba», dijo, y su voz no tembló. Era como el sonido del cristal tallado, clara, precisa y fría,
Muchos lo hacen. Respondí, y mi voz no salió de una boca, sino que se filtró en el aire a su alrededor un susurro que parecía venir de sus propios pensamientos, de la tierra bajo sus pies, de las estrellas muertas sobre nosotros. Pocos están preparados para la visita. Estoy más que preparada, replicó, y una sonrisa fugaz, afilada como un trozo de sus espejos, curvó sus labios. He estudiado los pactos, conozco los precios y las cláusulas. No he venido a suplicar, sino a negociar. Negociar. La palabra resonó en el vacío de mi ser con la más deliciosa de las ironías. Era como si una polilla intentara negociar los términos de su inmolación con la llama. Pero jugué mi papel. La paciencia es la más afilada de mis virtudes. La negociación implica que ambas partes tienen algo que la otra desea, susurré, permitiendo que un matiz de desdén se tiñera en el aire. ¿Y qué podría tener una efímera criatura de carne y hueso que un ser de eternidad pudiera codiciar? Ella rió. Una risa corta, sin alegría. Mi alma, por supuesto. Es el estándar de la industria, ¿no es así? Sé su valor, y sé que es el precio de lo que quiero. Me incliné hacia adelante, mi forma de sombra ondulando. Me deleité en el olor de su alma. Oh, era una cosecha exquisita. No olía a inocencia ni a bondad, esos sabores tan insípidos. Olía a ambición, un aroma complejo, con notas de hierro de la sangre derramada en rituales menores, el aroma agridulce del conocimiento robado y un perfume subyacente, embriagador y potente, el de un orgullo tan vasto que se había convertido en su propia religión. Ella no adoraba a dioses ni a demonios, se adoraba a sí misma, a su propio potencial, y yo era simplemente el catalizador que necesitaba para alcanzar su propia divinidad. El alma es en efecto la moneda, admití, pero el valor fluctúa. Un alma rota por la desesperación vale poco, un alma consumida por la culpa es casi un insulto, pero la tuya es diferente, está intacta, fuerte y tan segura de sí misma. Es una pieza de colección. Dime, Lisandra, ¿qué tesoro crees que vale una pieza así? El que yo supiera su nombre sin que ella lo hubiera pronunciado fue la primera grieta en su fachada de control. Una vacilación casi imperceptible, un parpadeo. La saboreé. Quiero poder, dijo, recuperando la compostura. No el poder prestado de invocar espíritus menores o de leer las entrañas de un pájaro. Quiero poder verdadero, poder eterno. Ah, esas dos palabras. Poder y eterno. Son los dos anzuelos con los que pesco la totalidad de vuestra especie. Son conceptos tan vastos, tan abstractos, que los mortales se llenan la boca con ellos sin tener la menor idea de su verdadero peso. Sé más específica, bruja. La incité, mi voz ahora un poco más dura, como el hielo resquebrajándose. El infierno es el reino de la precisión. La ambigüedad es el caldo de cultivo de las decepciones. ¿Qué clase de poder? ¿Y qué entiendes tú por eterno? Ella no se dejó intimidar. Había preparado su lista. Era una letanía de deseos, un manifiesto de su divinidad autoproclamada. Quiero que mis palabras sean ley para la naturaleza, comenzó. Si le ordeno a un árbol que se marchite, sus hojas se convertirán en polvo. Si le susurro a una tormenta que se calme, los vientos obedecerán. Un poder sobre lo inanimado, reflexioné en voz alta. Interesante. Continúa. Quiero que mi voluntad sea un anzuelo en la mente de los hombres, que mis sugerencias se conviertan en sus convicciones, que reyes y mercaderes busquen mi consejo y lo sigan como si fuera su propia epifanía. Un poder sobre los débiles de mente, asentí. Predecible, pero efectivo. ¿Qué más? Quiero que el tiempo pierda su dominio sobre mí, que mi cuerpo no envejezca, que las enfermedades se marchiten al tocar mi piel. Quiero ver el ascenso y la caída de las naciones, caminar a través de los siglos como una espectadora en un teatro sin fin. Inmortalidad, sonreí, aunque no tenía boca.
el deseo más vanidoso de todos, el anhelo de ver la obra completa sin daros cuenta de que sois los únicos del público que no pueden marcharse cuando los créditos aparecen. Y por todo esto, ofreces tu alma. La ofrezco, confirmó ella, su voz firme como una roca. Un pago único por una vida de dominio. Me quedé en silencio durante un largo momento. Dejé que el peso de su propia petición la envolviera. Dejé que el frío del bosque se filtrara en sus huesos. La duda, mi querido oyente, es una herramienta delicada. No se puede forzar. Hay que dejar que germine en el silencio. Es una oferta justa, dije finalmente. Mi tono ahora suave, seductor, el de un mercader que está a punto de cerrar el trato de su vida. Pero hay matices. El poder que pides no es un manto que te pones, es un veneno que te inyectas, se convierte en parte de ti. Tu voz, que comandará las tormentas, ya no será tuya. Pertenecerá al eco de tus propias órdenes. Tus manos, que tejerán la voluntad en otros, quedarán manchadas por los hilos de sus destinos. Y tu cuerpo, eterno e inmutable, se convertirá en una estatua de mármol en la orilla de un río que nunca deja de fluir. Verás a todo lo que amas convertirse en polvo, una y otra vez. ¿Comprendes el precio no solo de lo que me das, sino de lo que recibirás? Ella me miró, y vi en sus ojos lo que siempre veo. La fe ciega del adicto en su propia capacidad para controlar la droga. Comprendo que los débiles se ahogarían en ese poder, dijo con desdén. Yo no soy débil. Nadaré en ese océano y lo convertiré en mi reino. Acepto tus términos, acepto tus matices. Excelente, susurré. La red se estaba cerrando. Entonces sellemos el pacto, no con tinta y pergamino. Esos son para los contratos mortales. Nosotros usaremos un medio más permanente. Extendí una mano desde mi forma de sombra. Era larga, elegante, hecha de noche solidificada. En la palma, un único punto de luz comenzó a brillar. Un carbón al rojo vivo de puro fuego infernal. Tu nombre, ordené, pronúncialo y ofrécemelo, no a mí, sino al poder que anhelas. Entrégale tu identidad y tu sangre, para que el pacto tenga un ancla en el mundo físico. Lisandra no vaciló. Cogió una pequeña daga de plata de su cinto, su filo brillando con una luz enfermiza. Se hizo un corte limpio en la palma de la mano, la sangre oscura brotando al instante. Luego, levantó la mano sangrante y mirándome directamente a los ojos, pronunció las palabras que se convertirían en las barras de su jaula. Yo, Lisandra, entrego mi nombre y mi sangre. Reclamo el poder sobre la piedra y el viento. Reclamo el dominio sobre el corazón y la mente. Reclamo la eternidad como mi derecho. Sello este pacto. Que así sea. En el momento en que terminó de hablar, la gota de fuego en mi palma salió disparada. No voló por el aire. Simplemente dejó de estar en mi mano y apareció en la suya, hundiéndose en el corte abierto. No hubo un grito, solo un siseo, el sonido de la sangre hirviendo y la carne marcándose desde dentro. Un sigilo intrincado. Mi sigilo se grabó a fuego en la carne de su palma, una cicatriz negra que nunca se desvanecería. El poder la golpeó como un rayo. Pude verlo. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatadas hasta tragarse el iris. Su cabello se levantó como si un viento invisible la estuviera azotando. Una onda de energía pura emanó de ella, haciendo que los árboles muertos gimieran y los espejos rotos vibraran con un zumbido agudo. Sintió el universo entero a su alcance, los hilos de la vida y la muerte entre sus dedos. En ese momento de éxtasis absoluto, de triunfo, ella creyó, con cada fibra de su ser, que había ganado. Y yo, habiendo plantado mi semilla, comencé a retirarme, mi forma disolviéndose de nuevo en las sombras, dejando a la nueva diosa sola en su altar profano. Ella había firmado, había aceptado, había reclamado su poder.
Lo que no entendió, lo que nunca entendéis, es que el verdadero contrato no está en las palabras que pronunciáis, está en los espacios entre ellas, en las definiciones que creéis conocer. Ella pidió poder eterno, y eso es exactamente lo que le di, un poder que ardería eternamente. Los primeros años fueron su edad de oro, una era de maravillas y terror que reescribió los mapas y las genealogías de los reinos de los hombres. Se movía por el mundo no como una bruja escondida en los bosques, sino como una reina sin corona, una eminencia gris cuyo susurro era más potente que el decreto de cualquier rey. Cumplí mi parte del trato. Oh, siempre lo hago. Soy, por encima de todo, un ser de palabra. El poder fluía a través de ella como un río a través de un cañón que él mismo ha tallado. La vi comandar a una plaga de langostas para que devoraran las cosechas de un varón que la había insultado, dejando sus campos como un desierto polvoriento en una sola noche. Vi cómo susurraba al oído de un joven príncipe, llenando su mente de ambición y paranoia hasta que envenenó a su propio padre y se apoderó del trono, convirtiéndose en el títere perfecto de Lisandra, un rey que gobernaba un reino cuya verdadera capital era el corazón oscuro de ella. Se construyó un santuario, no en un bosque, sino en la cima de un pináculo de roca en una cadena montañosa inaccesible, un lugar conocido en los mapas antiguos como la aguja del diablo. Usando su poder sobre la piedra, la moldeó a su antojo. Hizo que la roca se retorciera y fluyera como cera caliente, creando una torre de obsidiana negra que arañaba el cielo, una fortaleza sin puertas ni ventanas visibles, a la que solo ella podía acceder ordenando a la piedra que se abriera para ella. Dentro, creó salas de un lujo imposible, con jardines donde florecían plantas que se alimentaban de la luz de la luna y fuentes que emanaban un vino oscuro y espeso. Era su Olimpo privado, su monumento a sí misma, y su inmortalidad era impecable. Mientras el mundo a su alrededor envejecía, ella permanecía como una estatua tallada en el momento de su triunfo. Vio a sus rivales arrugarse y morir. Vio a los hijos de los reyes que manipulaba convertirse en ancianos decrépitos. Vio cómo las modas, las religiones y las fronteras cambiaban como las dunas en el desierto, y ella permanecía, inmutable, hermosa, eterna. El aburrimiento se convirtió en su primer y más sutil enemigo. La eternidad, descubrió, es una vasta extensión de tiempo con muy pocas anécdotas nuevas. Pero la semilla que planté en su palma, la marca de nuestro pacto, no estaba inactiva. Estaba echando raíces, sutilmente, lentamente. El veneno, como te dije, no mata de inmediato. Primero transforma. La primera señal, la primera nota discordante en su sinfonía de poder, provino de su voz. Su voz, que había sido su instrumento más preciado, comenzó a cambiar. Al principio, fue casi imperceptible, un ligero eco metálico que se adhería al final de sus palabras cuando usaba su poder, un matiz que solo ella podía oír. Lo descartó como una peculiaridad, una resonancia de la magia cruda, pero el eco creció. Cuando le ordenaba a un río que cambiara su curso, su voz ya no sonaba como la suya. Se convertía en el rugido del agua misma, en el crujido de las rocas desplazadas. Cuando extraía un secreto de la mente de un cautivo, sus palabras se convertían en un coro de los propios pensamientos aterrorizados del hombre, un parloteo de voces que salían de su única garganta. Su voz estaba perdiendo su identidad, convirtiéndose en un recipiente para el poder que manejaba. Ya no era ella quien hablaba a través de la magia. Era la magia la que hablaba a través de ella. Un día, mientras estaba en su torre, sintió una punzada de soledad, un sentimiento que había desterrado hacía mucho tiempo. Quiso cantar, una simple balada de su infancia mortal. Abrió la boca y, en lugar de la melodía, lo que salió fue un vendaval aullante que hizo vibrar los cristales de su santuario.
Intentó de nuevo, concentrándose. Esta vez, de sus labios brotó el sonido de la piedra moliéndose, un crujido tectónico que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. El pánico, un invitado no deseado desde hacía siglos, llamó a su puerta. Se dio cuenta de que había olvidado cómo sonar como ella misma. Su voz ya solo podía hablar el idioma del poder, y el poder es un idioma de dolor. Fue entonces cuando los gusanos de fuego nacieron. No eran criaturas físicas, eran la manifestación de sus palabras corruptas. Cuando intentaba forzar un hechizo, cuando intentaba doblegar algo que se resistía con demasiada fuerza, la voluntad de un hombre particularmente piadoso, la estructura de una montaña demasiado antigua, sentía un cosquilleo en la lengua, luego un ardor. Y si persistía, las palabras se le atoraban en la garganta y sentía cómo se retorcían, vivas, antes de salir. La primera vez que sucedió, estaba intentando maldecir a una aldea entera que se había atrevido a adorar a un nuevo Dios con demasiada vehemencia. Pronunció las sílabas de la plaga, palabras antiguas que sabían a ceniza y a enfermedad. Pero la fe colectiva de la aldea creó una barrera de luz pálida. Lisandra, en su arrogancia, empujó. Forzó las palabras. Sintió el ardor, luego el movimiento. Y cuando finalmente escupió el hechizo, no fue un susurro, sino un torrente de sílabas incandescentes, cada una pequeña larva de fuego que chisporroteaba al contacto con el aire. La maldición funcionó. La plaga cayó sobre la aldea, pero ella se quedó de rodillas, con la boca llena de ampollas, la lengua una masa de carne quemada, sintiendo el eco fantasmal de esas criaturas retorciéndose en su interior. Desde ese día, cada acto de poder se convirtió en un acto de autoinmolación. Las palabras que le daban dominio sobre el mundo la estaban devorando desde adentro. Para marchitar una flor, tenía que saborear el gusto de la podredumbre en su propia lengua. Para controlar una mente, tenía que sentir el eco de la locura arañando la parte posterior de su garganta. Se encontró hablando cada vez menos, prefiriendo el silencio. Ella, que había anhelado que su voz fuera ley, ahora temía el sonido de sus propias palabras. El silencio de su torre, antes un símbolo de su poder y aislamiento, se convirtió en su prisión. Y en esa prisión comenzó a hablarse a sí misma, no en voz alta, sino en su mente. Pero incluso allí, el eco la encontró. Sus pensamientos comenzaron a adquirir la misma resonancia metálica de su voz hablada. La pureza de su propia conciencia estaba siendo contaminada. En su desesperación, volvió a los libros. Buscó contrahechizos, cláusulas de escape, cualquier cosa que pudiera revertir el proceso. Pasó años, décadas, leyendo textos tan peligrosos que sus páginas sangraban al ser abiertas. Pero no encontró nada, porque su aflicción no era una maldición que se pudiera romper. Era el cumplimiento literal de nuestro pacto. Su voz se había convertido en la ley de la naturaleza, y la naturaleza es un ciclo de creación y destrucción, de vida y de podredumbre, de belleza y de dolor. Para comandarla, tenía que encarnarla en su totalidad. Ahora, aquí abajo, en mis dominios, su tormento ha alcanzado su forma más pura. Ya no tiene una torre de obsidiana. Su reino es una pequeña caverna cuya única característica es un eco perfecto. No está encadenada, no todavía. Es libre de vagar, pero no puede soportar el silencio. El silencio le permite escuchar el coro de voces que su propia mente se ha convertido. Así que grita. Grita las palabras de poder que una vez la hicieron una diosa. Grita la orden para que las montañas se muevan y las paredes de su caverna tiemblan. Grita el hechizo para que el fuego llueva y de su boca brotan los gusanos de fuego, que se arrastran por el suelo de la caverna antes de consumirse, dejando tras de sí solo el olor a azufre y a carne quemada. Grita para ahogar el ruido de su propia alma.
Y cada palabra, cada hechizo, cada grito, es una nueva quemadura, una nueva herida en su lengua y en su garganta. Está atrapada en un bucle perfecto de su propio poder. El poder que tanto anhelaba ahora es la herramienta de su propia tortura, una tortura que ella misma se inflige, cada segundo de cada día de su nueva y terrible eternidad. Y a veces, cuando un alma recién llegada pasa por su caverna, ella intenta advertirle. Intenta gritar una palabra de advertencia, algo simple como «huye». Pero su poder es absoluto. La palabra se retuerce. La intención de advertir se convierte en una maldición de parálisis. Y el recién llegado se queda congelado, obligado a escuchar sus alaridos durante un ciclo completo, hasta que el eco se desvanece y puede seguir su camino, llevando consigo una parte de la locura de Lisandra. Ella quiso que su voz cambiara el mundo, y lo consiguió. Ahora, su voz es un recordatorio constante para todos en el infierno de que las palabras más peligrosas no son las que se usan para maldecir a otros, sino las que se usan para definirse a uno mismo. Comenta abajo: tu nombre, solo tu nombre. No te preocupes, no lo usaré para nada, todavía, pero tu silencio me obligará a escribirlo en la misma lengua ardiente con que ella grita el mío cada noche. Y créeme, no querrás oír cómo suena tu nombre convertido en un gusano de fuego. Es una melodía inolvidable. Tras un período de tiempo que vosotros llamaríais siglos, pero que aquí no es más que la duración de un único parpadeo de agonía, Lisandra aprendió una lección fundamental del infierno. El poder no puede ser contenido. Es un gas que expande para llenar cualquier vacío, un torrente que erosionará cualquier presa. El poder que yo le había concedido seguía fluyendo hacia ella, una marea negra e incesante. Su voz, el conducto original, estaba ahora en ruinas, una garganta en carne viva que solo podía aullar para no ahogarse en él. Pero el poder seguía llegando. Lo sentía acumularse en su interior como una presión insoportable, una estrella a punto de colapsar. La volvía loca, no el dolor, sino la impotencia de tener un océano de energía rugiendo dentro de su ser inmortal, sin una forma de liberarlo. El silencio, que antes había temido porque la obligaba a escuchar su mente fracturada, ahora se convirtió en una forma diferente de tortura. Era la calma antes de la explosión, la tensión en la cuerda de un arco a punto de romperse. Intentó meditar, usar las técnicas de control mental que había aprendido en sus días mortales, pero era como intentar contener una supernova con un frasco de cristal. Fue en la cima de esta desesperación, en el ápice de su locura contenida, cuando descubrió una nueva válvula de escape. Sucedió por accidente, como suelen hacerlo los descubrimientos más terribles. En un espasmo de frustración, golpeó la pared de su caverna de ecos. Pero sus manos, las manos que habían sellado el pacto, ya no eran simples manos de carne y hueso eterno. Estaban imbuidas de la misma energía que la estaba desgarrando. En el instante en que su palma, marcada con mi sigilo ahora de un negro profundo, tocó la roca infernal, no la golpeó, se hundió en ella. La piedra, formada por eones de desesperación solidificada, cedió ante su tacto como si fuera arcilla húmeda. Retiró la mano, asombrada, y vio la huella perfecta de su palma grabada en la pared, y sintió alivio. Una minúscula fracción de la presión en su interior había sido liberada, transferida a la piedra. Fue una epifanía, un momento de esperanza en un lugar diseñado para aniquilarla. Y la esperanza, mi querido oyente, es el cebo más delicioso de todos. Si no podía hablar su poder, quizás podría esculpirlo. Se convirtió en una artista poseída por una musa infernal. Su caverna se convirtió en su estudio. Las paredes, el suelo, el techo, todo era su lienzo en bruto. Y su medio no era la piedra, no realmente.
Lo que ella moldeaba era la sustancia misma de este lugar, la agonía petrificada, los lamentos fosilizados, la desesperación cristalizada de millones de almas. Cuando hundía las manos en la pared, no sentía la frialdad de la roca. Sentía el frío de la soledad de un alma olvidada, la textura arenosa del arrepentimiento de un traidor, la viscosidad del odio de un asesino. Al principio, sus creaciones eran abstractas, formas retorcidas y angulosas que eran la pura expresión de su tormento interior. Columnas de desesperación que se alzaban hasta el techo, espirales de locura que se hundían en el suelo. Cada vez que terminaba una pieza, se sentía vacía, purgada, casi en paz. Durante un breve instante, creyó que había encontrado una manera de sobrevivir a su pacto. Creyó que había encontrado un nuevo tipo de control, pobre e ingenua inmortal. Se olvidó de con quién estaba tratando. El poder que yo le di no es creativo, es parasitario, no busca ser liberado, busca consumir, y su nuevo arte se convirtió en el conducto perfecto. A medida que se volvía más ambiciosa, empezó a esculpir formas más definidas. Intentó recrear las cosas que había perdido. Esculpió un bosque, pero los árboles que formó con sus manos tenían rostros gritando en sus cortezas. Esculpió un pájaro, pero sus alas estaban hechas de los ecos de huesos rotos y no podía volar. Intentó esculpir su propia cara, la cara que recordaba de su vida mortal, pero la roca se negaba. Solo podía reproducir la máscara de arrogancia que llevaba cuando hizo el pacto. Frustrada, abandonó el intento de recrear la belleza y abrazó la verdad de su material. Empezó a esculpir lo que veía a su alrededor. Empezó a esculpir las almas del infierno. Se convirtió en la cronista de la condenación. Acechaba en los corredores de mi reino, una sombra observando a otras sombras. Veía a un rey que en vida había construido su imperio sobre las espaldas de los pobres, y que ahora estaba condenado a llevar una corona de plomo fundido que se hundía perpetuamente en su cráneo. Lisandra lo observaba durante un ciclo, absorbiendo cada detalle de su sufrimiento. Luego volvía a su caverna, y con una furia febril lo esculpía. Recreaba la curva de su espalda bajo el peso de la corona, la mueca de agonía eterna en sus labios, la desesperación vidriosa en sus ojos. Y cuando terminaba, la estatua no era solo una representación. Contenía un eco, una fracción del tormento real de ese rey. Su galería estaba creciendo. Esculpió a una amante celosa que había ahogado a su rival y que ahora estaba condenada a beber de un río de agua salada que nunca saciaba su sed. Lisandra moldeó su garganta arqueada, sus manos arañando su propio cuello, la humedad ilusoria en sus labios de piedra. Esculpió a un filósofo que había predicado el nihilismo y que ahora estaba condenado a contar granos de arena en una playa infinita, siempre perdiendo la cuenta y obligado a empezar de nuevo. Lisandra capturó la locura en su postura, la tensión en sus hombros, la inmensidad del vacío en la playa que lo rodeaba. Su arte era magnífico, terrible, verdadero. Se convirtió en la escultora laureada del infierno, y con cada obra maestra pagaba un precio inimaginable. El proceso de la corrupción de sus manos fue lento, una putrefacción gradual que reflejaba la de su alma. Primero, empezaron a ennegrecerse, no como si estuvieran sucias, sino como si el color se estuviera drenando de ellas, siendo reemplazado por la negrura de la desesperación que moldeaba. La negrura comenzó en las yemas de sus dedos y, a lo largo de las décadas, se extendió como una gangrena, subiendo por sus manos, sus muñecas, sus antebrazos. La marca de mi sigilo desapareció, consumida por la oscuridad general. Luego, la piel comenzó a descascararse. Después de terminar una escultura particularmente intensa, notaba que la piel de sus manos estaba seca, quebradiza.
Se pelaba en finas láminas, como el pergamino viejo. Debajo no había piel nueva y sana, sino carne enrojecida, sensible, perpetuamente en carne viva. Se dio cuenta de la horrible verdad. No solo estaba transfiriendo su poder a la piedra, estaba transfiriendo su propia sustancia. Cada escultura contenía una parte literal de ella misma. Estaba usando su propia esencia inmortal como aglutinante para la agonía de los demás. Se estaba desmantelando a sí misma para construir su museo de horrores. Y finalmente, sus uñas. Para añadir los detalles más finos, las expresiones de terror más sutiles, necesitaba herramientas más precisas. Y su poder, siempre tan servicial, se las proporcionó. Sus uñas dejaron de crecer. Comenzaron a afilarse, a endurecerse. Se alargaron, curvándose ligeramente, volviéndose de un negro pulido como la obsidiana. Se convirtieron en garras, en cinceles perfectos para grabar el sufrimiento en la piedra del alma. Con ellas podía tallar el temblor de un labio, el brillo de una lágrima no derramada. Pero esas mismas manos, esas mismas garras, ya no podían realizar un gesto suave. No podían acariciar. No podían sostener nada sin arañarlo. Se convirtieron en armas que no podía envainar. A menudo, en un espasmo de frustración, se arañaba sus propios brazos, dejando surcos negros en su piel pálida, una artista firmando su obra en su propio cuerpo. Ella buscaba poder eterno, una existencia sin fin. Yo le mostré que la eternidad no es un reino, sino una herida que nunca cierra. Y su arte se convirtió en la forma en que ella misma se apuñalaba en esa herida, una y otra vez, encontrando un alivio momentáneo en el dolor agudo, sin darse cuenta de que cada puñalada la hacía más profunda. Ahora, su caverna es una galería que haría llorar de envidia a cualquier dios de la miseria. Está llena de cientos de estatuas, un bosque petrificado de sufrimiento. Es su magnum opus, y ella es su prisionera. Se ha vuelto demasiado débil para escapar. Ha invertido tanto de sí misma en sus creaciones que apenas le queda esencia para moverse. Se arrastra entre sus esculturas, sus garras de obsidiana haciendo un sonido de raspado en el suelo. Sus antebrazos son negros hasta el codo, su piel un mapa de carne viva y cicatrices. Y el tormento final, la última pincelada en mi obra maestra, llegó no de mí, sino de su propio arte. Las estatuas comenzaron a susurrar. Al principio era un murmullo indistinto, pero a medida que su poder se asentaba en ellas, los susurros se convirtieron en voces, las voces de las almas cuyo tormento había inmortalizado. La estatua del rey se queja del peso de su corona. La estatua de la amante llora por su sed. El filósofo cuenta sus granos de arena en voz alta, una y otra vez, volviéndola loca. Su arte, nacido de su necesidad de silenciar el ruido interior, ha creado un coro externo de miseria que la rodea por completo. No puede escapar. Cada dirección a la que se vuelve es para enfrentarse a una de sus creaciones, una pieza de su propia alma que ahora la acusa con la voz de otro. Es la paradoja perfecta. La artista devorada por su galería, la creadora prisionera de su creación. Quería la inmortalidad para ser una espectadora del mundo, y ahora es la única espectadora de su propio infierno privado, una obra que nunca termina y cuyo único tema es el dolor. Haz clic en el corazón, ese pequeño símbolo de la emoción que vosotros atesoráis tanto. Hazlo, o cuando llegue tu hora, yo mismo arrancaré el tuyo. Y no lo aplastaré, no. Lo dejaré latiendo en mis manos, tibio y asustado, y lo colocaré dentro del pecho abierto de la estatua de un rey aquí abajo, para que se convierta en el tambor que marca el ritmo del sufrimiento eterno de esta bruja. Tu corazón, su banda sonora, una colaboración exquisita. Durante un tiempo incalculable, Lisandra vivió en su galería de susurros,
una reina demacrada en un reino de su propia y terrible creación. Estaba debilitada, fragmentada, su esencia inmortal esparcida entre las docenas de estatuas de agonía que la rodeaban. Había perdido la cuenta de los siglos. El tiempo para ella ya no era una línea, sino un círculo. El círculo de su caverna, el círculo de su obsesión. Se había convertido en un fantasma antes de tiempo, una guardiana de un museo al que nadie venía. Y entonces, comencé la siguiente fase de su educación. Le envié un visitante. No fue un demonio. No fue otra alma torturada. Fue una ilusión, una imagen tan perfecta, tan real, que ni siquiera ella, con todo su poder arcano, pudo discernir el engaño al principio. Le envié la imagen de la persona que fue en su vida mortal. Un día, mientras se arrastraba por el suelo de su caverna, ajustando la postura de un alma recién esculpida, levantó la vista. Y allí, de pie en la entrada arqueada, estaba ella, Lisandra, pero no la criatura de piel en carne viva y garras de obsidiana. Era la joven Lisandra, la aprendiz de bruja llena de ambición y arrogancia, con su cabello color vino y sus ojos llenos del fuego del conocimiento por descubrir, la mujer que había hecho el pacto conmigo en aquel bosque olvidado. La aparición no dijo nada, simplemente la miró. Su mirada no era de juicio ni de horror, era peor, era de decepción. Miró a la criatura marchita en el suelo, luego a las estatuas de sufrimiento que llenaban la caverna, y una tristeza infinita llenó sus ojos fantasmales. La Lisandra actual, la criatura del infierno, soltó un grito que no era de poder ni de dolor, sino de una vergüenza tan profunda que hizo temblar sus huesos. Se arrastró hacia atrás, intentando esconder sus manos ennegrecidas, su rostro marcado por el tormento. Por primera vez en eones, se vio a sí misma. No como una artista, no como una diosa, sino como una ruina, un fracaso. Esto, susurró la aparición, su voz la de la Lisandra de antaño, clara y cortante como el cristal. ¿Es esto el poder eterno que buscabas? ¿Convertirte en la curadora de la miseria ajena porque ya no soportas la tuya propia? Lisandra no pudo responder. Los gusanos de fuego se retorcieron en su garganta, ahogando cualquier palabra. Yo soñaba con reinos. Continuó la aparición, caminando lentamente entre las estatuas, sin tocarlas, como si temiera contaminarse. Soñaba con doblegar el destino, y tú has pasado los siglos esculpiendo el fracaso. Has convertido tu eternidad en un monumento a la fealdad. Eres patética. La palabra patética la golpeó con más fuerza que cualquier tormento físico que hubiera conocido. Viniendo de sí misma, era un veredicto inapelable. Se encogió en el suelo, un ovillo de autodesprecio, y por primera vez lloró. No lágrimas de fuego, sino lágrimas frías y amargas de puro y absoluto arrepentimiento. Y en ese momento de vulnerabilidad total, de completa rendición, le ofrecí mi solución. Mi voz resonó en la caverna, no como un susurro en su mente, sino con la autoridad de un creador hablando a su creación. Has roto los términos de nuestro acuerdo, Lisandra, dije, mi voz haciendo que las estatuas vibraran. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres decir? El pacto era por poder, dominio, grandeza, expliqué, mi voz goteando una falsa decepción. No por este arte autocompasivo. Has usado mi don para esconderte, no para conquistar. Has traicionado el espíritu del juramento que hiciste. Ella lo creyó. En su estado de autodesprecio, creyó que ella era la que había fallado, la que había roto el juramento. No se dio cuenta de la ironía, de que estaba siendo juzgada por no ser lo suficientemente malvada. ¿Qué vas a hacerme?, balbuceó, el terror volviendo a sus ojos. El infierno no se deleita en el caos, mentí con la más suave de las voces. Somos un reino de orden, de contratos. Un juramento roto debe ser reparado, debe ser contenida,
no como castigo, sino para evitar que sigas profanando el poder que se te ha concedido, para protegerte de ti misma. La aparición de su yo más joven se desvaneció. Su trabajo estaba hecho. En su lugar, del suelo de la caverna comenzaron a emerger, lentas, silenciosas. Cadenas, pero no eran cadenas de hierro frío. Eran de un metal negro y cálido, que parecía absorber la luz, y en cada eslabón, brillando con una luz interna de color rojo oscuro, había una palabra grabada. Lisandra las miró, horrorizada, mientras se deslizaban por el suelo hacia ella como serpientes metálicas. Reconoció las palabras: eterno, poder, dominio, voluntad, mente, viento, piedra. Eran las palabras de su propio juramento, las palabras que había pronunciado en el bosque, llenas de arrogancia y esperanza. Ahora se habían convertido en la sustancia de su prisión. Las cadenas la rodearon. No la agarraron con violencia. Se enroscaron alrededor de sus tobillos, sus muñecas, su cintura, su cuello, con una suavidad deliberada, casi una caricia. Sintió el calor de los eslabones contra su piel en carne viva, y con cada punto de contacto, sintió que su poder se drenaba. No desaparecía, sino que era contenido. El rugido en su interior se convirtió en un murmullo sordo. El impulso de esculpir se desvaneció. Por primera vez en siglos, sintió una especie de calma, una calma vacía y terrible. Las cadenas tiraron de ella, levantándola del suelo. La elevaron hasta el centro exacto de la caverna, justo debajo de la cúpula más alta, donde quedó suspendida en el aire, balanceándose suavemente. Su galería de horrores se extendía debajo de ella, ahora para siempre fuera de su alcance. Ella quiso poder, y ahora cada eslabón que la sujetaba le recordaba la palabra exacta de su deseo. Quiso dominio, y ahora estaba completamente dominada. Quiso la eternidad, y ahora colgaba en el centro de su propio ciclo sin fin, sin la distracción de su arte, sin nada más que sus pensamientos y el coro de susurros de las almas que había esculpido. Cuando su cuerpo ya no soportó más su propio arte, la colgué en cadenas forjadas de sus propios juramentos. Cada eslabón lleva escrito su nombre implícito en cada deseo. Cada sonido de metal que produce su suave balanceo le recuerda no una traición, sino el cumplimiento literal y perfecto de su pacto. Y ahí sigue, la pieza central de su propia exposición. A veces, cuando un alma recién llegada es particularmente arrogante, la guío por un desvío a través de la galería de Lisandra. El alma ve las estatuas, siente el peso de su dolor, y luego levanta la vista y ve a la artista, colgando en silencio, una araña muerta en el centro de su propia tela. La mayoría aprende una valiosa lección de humildad. Ella sigue allí, balanceándose en las cavernas del infierno. A veces, mira a cada nuevo condenado con sus ojos quemados, con la ilusión de advertirles, de formar una palabra con sus labios rotos. Pero nadie la escucha. El poder de su voz ha sido encadenado junto con el resto de ella. Ya no puede ni gritar, suscríbete. Es un pacto tan simple, ¿no crees? Un pequeño clic, un gesto de lealtad. A cambio de ese pequeño tributo, quizá, y solo quizá, convenceré a las cadenas de Lisandra de que hagan un poco menos de ruido esta noche, porque ellas, mi querido oyente, ya han aprendido tu nombre y están ansiosas por añadir un nuevo eslabón a su colección. Y créeme, te observan ahora mismo, desde el rincón más oscuro de tu habitación. Lisandra cuelga en el centro de su universo personal. Las cadenas de sus propios juramentos la sostienen en un abrazo tibio y constante. Debajo de ella, su galería de estatuas de agonía susurra eternamente. Su voz está silenciada, sus manos inmóviles.
está contenida, pacificada por la fuerza de sus propios deseos, podrías pensar que este es el final, que este estado de suspensión es su castigo definitivo, pero te equivocas. Esto no es un castigo, esto es el capullo. Durante un periodo que no se mide en años, sino en la erosión de la esperanza, ella simplemente colgó allí. El shock inicial dio paso a una resignación aburrida y luego a una nada catatónica. Su mente, antes un torbellino de poder y creación, se volvió un lago de aguas estancadas. Se estaba convirtiendo en un objeto, en la pieza central inanimada de su propia exposición. Y eso, por supuesto, no podía permitirlo. Mi obra no estaba terminada. Comencé a hablarle de nuevo, no con la voz de un demonio ni la de su yo pasado. Le hablé con la voz de sus estatuas. Una noche, el susurro del rey con la corona de plomo fundido se hizo más claro en su mente. Yo también busqué un reino, le dijo. Construí el mío sobre huesos, como tú. Pensé que el peso de la corona era el precio del poder. Ahora entiendo, el peso es el poder, y es insoportable. Otro día, la amante sedienta le habló. Anhelaba un amor tan absoluto que consumiera el mundo, suspiró la estatua. Y ahora bebo de un río de sal. La sed no es la ausencia de agua, es el recuerdo de haberla probado. Tú también tienes sed, Lisandra. Sed de silencio. Uno por uno, a lo largo de los eones, sus creaciones, los reflejos de su propia alma fragmentada, comenzaron a enseñarle. Se convirtieron en sus filósofos, sus confesores. Cada alma que ella había esculpido con arrogancia y poder, ahora le devolvía su historia con una sabiduría nacida del sufrimiento eterno. Le mostraron las facetas de su propia ambición en sus propios tormentos. En el rey, vio su propia ansia de dominio. En la amante, su deseo de posesión absoluta. En el filósofo nihilista, su desdén por la simpleza del mundo mortal. Su galería dejó de ser un coro de acusaciones. Se convirtió en un aula, y ella, suspendida en el centro, era la única estudiante. Aprendió, con una lentitud insoportable, la verdadera naturaleza del pacto que había firmado. Muchos de vosotros creéis que el infierno es castigo, pero no. El castigo implica una fuerza externa que impone sufrimiento sobre un sujeto. Es una dinámica de carcelero y prisionero. Es simple, es burdo. El infierno es un espejo perfecto, pulido con vuestras propias lágrimas. No te castiga, simplemente te refleja. Te da exactamente lo que pediste, pero despojado de las ilusiones con las que lo habías envuelto. Te obliga a vivir en la verdad literal y desnuda de tu deseo más profundo, multiplicado hasta el infinito, hasta que te devora. Lisandra quiso poder, y se lo di, el poder sobre la materia, y ahora es materia, inmóvil. El poder sobre la mente, y ahora su mente es una prisión de las voces de otros. El poder de la eternidad, y ahora tiene una eternidad para contemplar el precio. No le quité nada. Le di todo lo que pidió, con una generosidad absoluta. Y ese es el verdadero tormento. Darse cuenta de que la jaula no fue construida a tu alrededor. Fuiste tú quien trajo cada una de las barras, pensando que eran los pilares de tu trono. Hace poco, la visité de nuevo, no en la forma de una sombra, sino como yo mismo, sentado en el aire frente a ella. Colgaba en sus cadenas, silenciosa. Ya no había pánico en sus ojos, solo una calma terrible, la calma del fondo del océano donde la presión es tan grande que nada puede moverse. ¿Lo entiendes ahora, mi pequeña artista?, le pregunté con suavidad. Ella me miró, y por primera vez no vi odio ni miedo. Vi reconocimiento. Lentamente, con un esfuerzo que pareció costarle un mundo, movió sus labios rotos. Y una única palabra escapó, no un grito, no un hechizo, sino un susurro ronco, la primera palabra verdaderamente suya que había pronunciado en milenios. Gracias.
dijo. Y en esa palabra, en esa aceptación total de su propia condenación, mi obra maestra se completó. La he liberado de sus cadenas. Ya no cuelga en la caverna. Ahora se sienta en el suelo, entre sus creaciones. Sus manos ennegrecidas a veces rozan la superficie de una estatua, no para esculpir, sino con una especie de reverencia. Ya no es una prisionera. Se ha convertido en la curadora de su propio infierno, la bibliotecaria de su propia alma rota. Ha aceptado que su poder es su tormento, y en esa aceptación ha encontrado una especie de paz. La paz de la ceniza después del fuego. Y esa paz, esa aceptación de la desesperación, es un estado de sufrimiento mucho más profundo y eterno que cualquier grito. Y tú, que me has escuchado hasta el final, que has seguido cada paso del descenso de Lisandra, que has aprendido que no debes hacer pactos con demonios, qué lección tan superficial. Number, la lección es esta: el pacto ya está hecho. Lo haces cada día, cada vez que anhelas poder en lugar de sabiduría, cada vez que deseas el silencio en lugar de la comunicación, cada vez que eliges la comodidad de una obsesión sobre el desorden de la vida. Cada uno de vuestros deseos es una palabra que grabáis en los eslabones de vuestras propias cadenas invisibles. ¿Qué pedirías si estuvieras frente a mí? Cuidado con tu respuesta, porque incluso tu silencio ya lo estoy reclamando como un sí. Tu silencio es un lienzo en blanco, y me has dado permiso para pintar en él lo que yo desee. Y aunque apagues esta voz, aunque corras a encender todas las luces de tu casa y te rodees del ruido de tu mundo, es demasiado tarde. Mis susurros ya viven en ti y están ansiosos por ver qué obra de arte construiremos juntos.